ese aplauso es para él, porque no lo da un poquito más fuerte. Muy bien. Primero que nada, quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad, porque Él conoce los anhelos y los deseos de nuestro corazón. Y acá adentro siempre ha habido un amor por su palabra y por querer compartirla con el resto del mundo. Entonces le quiero dar gracias por esta oportunidad y de esta misma forma hacerlo con los pastores que han depositado su confianza, su tiempo en formación y en formación y en formación y en formación. Porque no es fácil. Primero uno debe ser moldeado por la palabra de Dios. Uno debe ser ministrado para luego poder compartirlo. Yo no me puedo parar aquí a compartirle de algo que no comprendo. Y realmente le quiero decir que espero que esta palabra sea de bendición para su vida, porque para mí lo ha sido. Ha sido un trato personal con Dios, cada uno de los detalles. Y victoriosa me puedo parar y decir que a partir de ahora voy a actuar en pos de lo que he aprendido. Así que sin más rodeo, le voy a hacer una breve introducción. Todos sabemos que la vida implica procesos, implica circunstancias. Usted desde que se levanta hasta que se vuelve a dormir, vive diferentes pruebas o sucesos, algunos que son felices, algunos que le alegran, como por ejemplo un cumpleaños, una bienvenida de alguien que esperaba hace mucho tiempo. Pero también hay sucesos que son más complejos. Esos son los que nos hacen sudar, son los que nos hacen estirar, son los que nos hacen crecer. Son esos que si tú no accionas y no respondes desde una posición correcta, pueden llegar a producir desánimo en tu vida y pueden producir incluso frustración. ¿Saben de qué procesos les estoy hablando? Esos famosos problemas que decimos que vienen a nuestra vida. Y hay algo muy bonito, y es que en el texto de Lucas, el Evangelio de Lucas 6:45 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestras palabras expresan lo que hay en nuestro interior, expresan lo que hay dentro de usted. Sus palabras, sus reacciones, sus pensamientos expresan qué es aquello que usted está germinando dentro. Entonces, en esta mañana puede hacerse un autoanálisis y pensar: ¿qué está germinando dentro de mí? ¿Qué estoy permitiendo que lo haga? ¿Desde dónde estoy tomando mis decisiones? ¿Desde qué posición estoy dando mis respuestas? Para entender un poco más por qué la fe y la obediencia van siempre de la mano y nos hace cumplir propósitos sin importar la prueba, quiero que ahí donde está leamos en el Evangelio según Lucas 5:5. Pero antes, el pastor hacía referencia al Instituto En Vía y a la formación que hemos recibido de la palabra. Y gracias a esas clases pude comprender que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Lo podemos sacar totalmente de base. Y me gusta cómo Lucas narra la siguiente historia, el siguiente hecho, porque al inicio del Evangelio él mismo lo dice. Él hace un estudio diligente. Él lo hace de forma exhaustiva y lo coloca todo, cada uno de los sucesos de forma cronológica, para que Teófilo lo comprenda. Y hasta el día de hoy, a mí me encanta cómo él narró las Escrituras. Porque pese a que este suceso del cual vamos a hablar hoy tiene textos paralelos en Mateos y Marcos, me gusta que Lucas capta cada uno de los detalles. Así que, ¿qué tal si ahí donde está me acompaña en su Biblia al Evangelio según Lucas 5, del 1 al 11? Y dice así: aconteció que estando junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El pastor traía recuerdo la semana pasada las preguntas de observación que podemos realizarle a este texto para poder comprenderlo mucho más, que son qué, dónde, cuándo, cómo y qué. Entonces, si usted ha leído detalladamente el texto, puede ver que allí se encuentran varios personajes principales y otros secundarios. Tenemos a Jesús, tenemos a la multitud y a los pescadores. Entre aquellos pescadores se encontraba Simón y sus compañeros. Nos detalla el nombre de dos, Jacobo y Juan. Entonces, quédese con esto para poder comprender a dónde queremos llegar hoy. La segunda pregunta de observación es ¿dónde? ¿Dónde están ocurriendo los hechos? Los hechos ocurren junto al lago de Genesaret. Y tal vez usted me puede decir, ¿y eso dónde está? ¿Eso dónde es? Es el conocido Mar de Galilea. Tal vez con este nombre le suena un poquitito más. Es el Mar de Galilea que tiene unas características especiales que hace que la climatología allí sea también especial. Está bajo el nivel del mar y está rodeado por todo rocas. Entonces, es muy normal que allí hayan tormentas. Si usted ha leído la palabra, ve que en algunos textos aparecen esas tormentas en dicho lago. ¿Y el cuándo? Si nos paramos a analizar cuándo sucede todo esto, ocurre a la mañana siguiente de que los pescadores estuvieron toda la noche pescando. Entonces vamos a centrarnos un poco en Pedro y vamos a tomarlo de ejemplo. Pedro conocía muy bien el lugar donde pescaba. Pedro era pescador de oficio. Él sabía cuándo, dónde y qué material necesitaba. Él tenía la estrategia perfecta. Pero en esta oportunidad, pese que había hecho lo que hacía en su rutina diaria, no había obtenido ningún resultado. Aún así, no dejó todo y se fue a su casa. Él era un hombre excelente en lo que hacía, así que sabía la importancia de cuánto costaban sus redes. Y pese a no tener una victoria, podemos clasificarlo como un fracaso en esa pesca, se sentó a la orilla y las lavó y las preparó para la siguiente jornada. Entonces, imagínese ahora mismo que usted está en una situación así. Es profesional en su área, usted sabe cómo tiene que trabajar, sabe en qué lugar tiene que ejercer y está haciendo su trabajo común y corriente y no hay frutos. Entonces aparece una persona que usted no conoce o que conoce muy poco y le dice: haz esto, haz lo otro, súbete por aquí, bájate por acá, atornilla esto. Entonces, si viene alguien y te descoloca, o sea, tú no has obtenido resultado haciendo lo que siempre haces, y él viene y te da una dirección, te da una indicación, ni siquiera lo conoces, hay dos pensamientos que se te pueden venir a la mente. Uno es: sí, lo voy a hacer, me está ayudando. Y el otro es el más humano, que es ese en el que tú dices: ¿pero tú quién eres? ¿Pero tú a qué vienes? Ahí Simón no lo ha hecho. Aclaremos esto, él no lo ha hecho. Pero imagínese a Simón diciendo: pero si tú eres carpintero. Es que nos ocurre eso, cuando alguien viene a ayudarnos, alguien nos intenta ayudar, siempre lo ponemos en duda. Y a veces creemos que sabemos más que Dios. Y nos ponemos a decir excusas y nos ponemos a replicar y nos ponemos a quejarnos. Nos ponemos a decir: Señor, yo sé cuándo se pesca, yo sé cuándo tengo que tirar la red, Señor, llevo toda la noche acá. Y hay una cosa peor, que no es el problema que tú tienes en este momento, sino que tú te tornas peor que el problema. Porque te cierras en ti mismo y dices: he tenido fracaso, entonces yo ya no sirvo, yo no funciono, yo no puedo producir, yo no sirvo para pescar. ¿Y cuántas veces usted en su vida cotidiana, común y corriente, ha vivido esto? Ahí, donde está, piénselo. Yo no quiero que me responda, pero creo que todos hemos pasado por ahí.
Y lo malo de tener estos pensamientos y esta actitud errónea es que tampoco llevan a ningún sitio. Pero Simón ya había oído predicar a Jesús. Simón ya había visto cómo Jesús había hecho milagros. Incluso sanó a su suegra. Entonces esto era un trato personal, un proceso personal de Simón, que ahora tenía que decidir cómo responder. Él ya conoce el área temporal, él conoce el área natural, sabe que fracasó, sabe que ahí no obtuvo nada, que a la noche siguiente tiene que volver y tiene que trabajar. Él estaba pasando un tiempo desfavorable. ¿Recuerda aquellos momentos complejos que le mencioné al principio? Que sacan lo que hay dentro de usted. Esas pruebas, esas incertidumbres. Seguramente Pedro en este instante estaba cansado. ¿Y por qué estaba cansado? ¿Alguno sabe cómo era la pesca en aquel entonces? Ellos iban de noche con una antorcha y con sus barcas, que no eran barquitas, eran barcas, embarcaciones. Se subían ambos grupos en cada una de ellas, estiraban su red y con todas sus fuerzas hacían un círculo para intentar atrapar los peces. Si no lo lograban, lo volvían a hacer. Es un trabajo de esfuerzo. Yo posiblemente la tiro una vez y ya no tengo fuerza. Pero me encanta que al igual que Pedro en este instante, a usted en sus situaciones diarias, le toca también tomar una decisión. Le toca dar una respuesta. Tenemos a Jesús que nos ha dado una indicación y ahora depende de usted qué respuesta da. Jesús en este suceso llega en el momento idóneo. Él no nos podemos poner a pensar, él tendría que haber llegado en la noche y ayudarlos. Él tendría que haber llegado antes del atardecer para poder guiarles. No, todo tiene un para qué en sus vidas. Jesús llega en un momento indicado donde ha habido una circunstancia de fracaso y allí se encuentra Pedro y los pescadores a la orilla del río. Y entonces Jesús viene y dice en el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco. ¿Y qué hacía él allí? Enseñaba. ¿Y qué hemos aprendido todos estos meses? ¿De qué enseñaba Jesús? A ver, muy bien. Del reino de Dios. Él enseñaba del reino. De hecho, si podemos leer Lucas 4:43. Decía, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lo que ocurre aquí es que, voy a hacer un paréntesis, nosotros somos una generación microondas. Y ahora me va a entender. Nosotros nos introducimos en un proceso, comenzamos a vivirlo, pero cuando vemos que se va dificultando, que va subiendo de nivel, que se nos está complicando, queremos que todo pase rápido. ¿A usted no le han enviado nunca un mensaje de WhatsApp y ahora tiene la posibilidad de aumentar la velocidad? ¿No lo ha hecho? Sí, ¿verdad? Qué triste, no tenemos tiempo de escucharnos. ¿Sabes lo que pasa? Que en medio de la adversidad el Señor nos hace mirar hacia el futuro y también hacia el presente, porque nosotros nos tenemos que autoanalizar para poder seguir creciendo y ser promovidos en la prueba y en la circunstancia. Tu posición actual, donde tú estás ahora mismo, no es la misma donde Él quiere que tú estés mañana. Cuando superes esa prueba, tú no estás diseñado para quedarte estancado, tú estás diseñado para ir superando una a una esas pruebas. ¿Por qué? Porque hay más niveles que alcanzar. ¿O acaso que tú crees que Dios quiere que te quedes así como estás? Su palabra en nosotros activa la fe, y la fe es una herramienta principal para poder superar cada una de las pruebas. Mas en tu palabra echaré la red, le dice Él. Ahora lo analizaremos. Pero en Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es necesario que haya una palabra. Jesús irrumpe en escena y enseña y da una palabra. La fe es la certeza de lo que se espera presente y la convicción de lo que no se ve. La fe nos lleva a vivir diferente. Y ahora me introduzco en la parte que más me encanta del texto. El versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Eso es en griego epanago,
que tal vez usted no sabe ni qué es, pero sabe lo que significa regresa, retorna, vuelve. Y tal vez ahora mismo, en tu día a día, en tu proceso, has dejado ahí algo sin terminar. Por ejemplo, boga mar adentro, si tu carácter en un momento de la prueba fue guiada por tus emociones y no por Cristo, el Cristo que te habita. Boga mar adentro, si los miedos se han apoderado de ti y no has podido avanzar y te has estancado. Tienes que volver a ese punto para reflexionar y tomar una nueva decisión. Regresa allí, ¿por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Regresa porque allí hay restauración, allí hay orden y allí hay paz. Los grandes desafíos no se ganan desde la orilla. Usted no puede ganar un gran desafío desde ahí. Todo bien que se fue a lo profundo y tuvo que volver porque está lavando sus redes, pero si aparece Jesús y le da una orden, usted vuelve a lo hondo, vuelve a lo profundo. ¿Por qué? Porque Él allí se va a manifestar en gran manera. ¿Qué pasa aquí? Las condiciones eran las mismas. Él le dice, boga mar adentro. Incluso las condiciones eran peores. Los pescadores estaban cansados, era de día, las redes ni siquiera estaban totalmente limpias. Pero hay una diferencia muy importante. Y es que Jesús estaba allí. Y yo le voy a dar una noticia que en verdad no es una noticia para usted, porque día a día cuando venimos a aprender más y más sobre el Padre, nos lo recuerdan. Y es que Jesús no solo está contigo, sino que Él te habita. Cristo te habita. Así que tú no tienes excusa ni pretexto de estar esperando a alguien que se tiene que mover de forma física en un panorama geográfico para poder hacer el milagro y hacer la bendición. En ti habita Cristo. Entonces no hay ninguna excusa viable. A veces Dios permite que nuestras propias capacidades, cuando las utilizamos de forma individual, fracasen. Porque Pedro sabía cómo, cuándo, dónde y qué hacer. Pero el único poderoso es Dios y hay veces que tenemos que pasar distintas circunstancias para poder refrescarlo. Saber que Él es el Todopoderoso. Y que en una situación completamente adversa, donde usted no ve el final, donde usted no ve la luz, Él es el único que puede cambiarlo y que puede darle la victoria. Dios no es un aguafiestas, pero hay una cosa que hemos aprendido en estos días, y es que Dios no acciona, no trabaja desde donde la queja ha tomado el poder. Cuando la queja gobierna tu vida, Él no trabaja allí. Dios quiere que vivamos con todo, pero de forma entendida. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos aquí son mamás o papás? Levanten su mano, por favor, así no se me duermen. Perfecto, muy bien. Vale, imagínese que es la hora de cenar y que llega su hijo a la mesa. Usted tiene la bendición de tener todas las alacenas llenas, tiene todo lo que se le pueda ocurrir, nada le falta. Entonces el pequeño niño o niña, lo que quiera, va a la mesa, se sienta y allí se encuentra un plato. Y uno puede pensar, uy, la mamá cocinó rico. Y el niño que se sienta a la mesa se encuentra 2 patatas fritas. A la cena llena, mamá amorosa, y se encuentra 2 patatas. Y esas patatas no están ni con sal, ni con salsita, están chamuscadas. ¿Lo visualiza? ¿A dónde quiero ir con esto? Esa madre tiene todas las posibilidades de bendecir a su hijo con un buen alimento. Yo creo que las mamás que hay aquí y los papás son buenos a la hora de cocinar, y si no lo son, son buenos con los deliveries. Pero no creo que sean capaces de sentar a su hijo a la mesa con 2 patatas que no se pueden ni comer. ¿Verdad? Es un ejemplo sencillo para que todos lo entiendan. Es que así pasa con Dios, ¿sabe? Cuando vivimos las circunstancias, Él quiere darnos siempre lo mejor, siempre y cuando podamos digerirlo. En medio de la prueba, por inmadurez muchas veces, creemos que el Padre se va a comportar como esta madre. Creemos que Él no nos ayuda, creemos que Él no nos ha dado todo lo que necesitamos, y eso no es así, porque Él sabe perfectamente qué es lo que usted necesita. Él lo sabe, no hace falta que vaya y se lo diga.
Pero qué bello cuando su hijo conoce la dependencia por el padre y habla con él. Esto no impide que tengas comunicación. Entonces etiquetamos a Dios como si fuera esta mamá ficticia de la que estamos hablando. Y entonces pensamos que Él nos ha hecho, Él entregó a su hijo por nosotros, su hijo resucitó y se ha pegado una siesta de 2000 años y aún duerme. Porque sentimos que en medio de la prueba no hay respuesta. Porque estamos así como los microondas, que queremos que la comida ya esté lista. Y no sabemos esperar en los tiempos perfectos de Dios. No se desespere. Él no le dio las sobras a estos pescadores. Lo hemos leído una y otra vez. Él no dio sobras, sino que dio en abundancia y sobreabundancia. No eran barquitas, eran unas embarcaciones aproximadamente de unos 8 metros que se hundían del peso de los peces. Así es Dios con usted y así le bendice y lo tiene que comprender. Porque además Dios sabe que Pedro y sus pescadores trabajaron de forma excelente. El fracaso de ellos no fue por un error de ubicación, un error de método. Simplemente como en la rutina diaria, a veces las cosas salen bien y otras no. Dios te ama y Él quiere suplir cada una de tus necesidades, tanto materiales como espirituales. Debemos dejar de centrarnos tanto en lo material, porque si no se nos da, nos estancamos. Cuando lo espiritual, lo que Dios trabaja en lo espiritual, es lo más importante. Tú eres rey y sacerdote y esto implica que de tu parte haya gobierno, obediencia y honra al rey. Usted no es solamente una persona de la multitud. Usted es un hijo, usted es un embajador y tiene delegadas riendas de poder. Usted fue escogido por el Padre. No lo escogió usted a Él. Entonces no tiene ningún derecho tampoco de ir y reclamarle el porqué de cada una de las circunstancias. Porque ya hemos dicho que Él le ama y cada una de las circunstancias que usted pasa es por un para qué, de bendición, para promoción, para alcanzar un nuevo nivel de gloria en Él. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a... Entonces, ¿por qué le reclamamos? ¿Por qué le decimos por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que lo que tú expresas manifieste lo que hay dentro germinando. Y no le digas por qué. Dile, Señor, heme aquí incluso en medio de la prueba. Activo ese gozo, como decía la pastora hoy. Y voy adelante. Boga mar adentro. Pues yo también voy. Voy a esos sitios donde he tenido falencias. Para que tú trabajes conmigo y me hagas más semejante a la estatura de Cristo. Porque yo no me quiero quedar igual, no quiero que pasen los años y seguir siendo así. Quiero manifestar a Cristo en cada una de las áreas de mi vida. Y esto, el propósito, implica proceso. La situación natural, circunstancial que gobierna tu vida, si tú la dejas, te va a derrotar. Lo hemos dicho 1,000 veces. A ti no te gobierna la circunstancia temporal, a ti te gobierna un Dios eterno. Entonces comienza a accionar desde ese punto. Lo que quiero transmitirle en esta mañana es que qué linda la teoría, pero es hora de pasar a la práctica. El pastor cada domingo que se para aquí lo hace para que usted se nutra, crezca, entienda y ejecute. Que no le entre por un oído y le salga por otro. Reflexione, autoanalícese, trabájese y refleje a Cristo. Ante cada circunstancia temporal, permanece firme sobre la roca que es Cristo Jesús. Y aunque lo que fuese necesario en lo natural para lograr tu objetivo no esté ahí, aunque lo que necesitas ahora mismo, el sustento que necesitas, ese ingreso para la deuda que tienes, no esté ahí, aunque la medicina para la enfermedad que estás cursando no esté ahí en lo natural, aunque la sabiduría ahora actualmente no está en el abogado que te está representando, recuerda que tú tienes un Dios sobrenatural, que Él no deja que los sueños de su hijo sean frustrados. Entonces, pese a que en lo natural no estén las cosas, en su tiempo perfecto y siempre obrando para bien, la situación tiene una salida.
Y usted tiene que caminar y continuar avanzando, pese a que hacen subidas y bajadas. Siempre enfocado en esto. La fe es la certeza de lo que no se ve. Pedro actuó en obediencia y con fe. La obediencia y la fe van siempre de la mano. No importó la condición física, no importó el cansancio, la aparente derrota. Él dijo, echaré la red. Entonces tú hoy, en medio de tu circunstancia, ¿qué dices? ¿Te quedas o avanzas? Analicemos rápidamente el versículo del 4 al 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Cuántas veces usted no se queda aquí? ¿Cuántas veces le sucede algo y lo único que hay es una excusa? El padre le da una dirección y lo único que dice es que no puedo. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Es que hoy es para que cada uno tenga un trato personal con el Padre y sepa hacia dónde tiene que ir. Lo bonito del reino es que tiene dinamismo, no es estático. Usted no se puede quedar siempre en el mismo lugar. Entonces dice, mas en tu palabra echaré la red. Y ese más es una ley de estructura. Le invito, como ha hecho el pastor, que si no ha estudiado, lo haga en el Instituto en Vía, porque aprende muchísimo. Empieza a ver las cosas que antes no veía. Y mientras más lo hace, más lo ve. ¿Quién iba a decir que ese más era importante en esa frase? Sin haberlo estudiado antes. Y más es una ley de estructura que indica contraste. ¿Y contraste entre qué? Entre dos cosas, enfatizando siempre la diferencia. Pedro venía dando una explicación a Jesús desde su perspectiva natural. Maestro, hemos estado toda la noche trabajando y no hemos logrado nada. Pero reacciona, acciona, declara y ejecuta desde la posición legal que le ha sido entregada en Cristo Jesús. Por eso él dice, más. Yo sé que está ocurriendo todo esto, yo sé que están los problemas, yo sé que está la enfermedad, yo sé que está lo que tenga que estar, más. Y usted tiene que decir, a veces en su vida, mas en tu palabra, pase lo que pase, estoy disgustado, mas en tu palabra, estoy deprimido, mas en tu palabra me levanto, porque usted no ha sido diseñado para estar en derrota. Y en tu palabra, permítame que se lo lea, significa rema, es la palabra hablada. Es lo que dice o habla en contraste con el logos. ¿Y qué es el logos? Es la expresión de un pensamiento. Logos es el mensaje y rema es la comunicación del mensaje. En otras palabras, logo hace referencia a lo que está pensando mi mente y rema es la palabra considerada en sí misma. Es una palabra específica dicho por alguien específico en un tiempo específico y con un fin específico. Y me encanta porque también significa declaración. Y la declaración en su significado natural es romper el silencio meramente. ¿Y qué significa meramente? Sin hacer mezcla alguna. Entonces, Pedro nos viene hablando de una circunstancia natural que ha ocurrido y rompe el silencio. Pero no va a continuar hablándonos de esa situación natural que ahora mismo no interesa. Él se enfoca en el reino. Y comienza a hablarnos palabra de reino. Él declara, él habla rema. Y me encanta la relación que hay también con el echaré. Mas en tu palabra echaré, que significa bajar, descolgar, dar vacancia. ¿Y qué es dar vacancia? Me encanta. Dar vacancia es dejar a disposición de otro un cargo u ocupación. Es reconocer la autoridad de otro. Entonces, en esta simple frase de 6 palabras, Pedro está diciendo algo maravilloso. Dar vacancia es reconocer la autoridad de dicho cargo por completo. Entonces, él lo que está haciendo es, nos dice su circunstancia natural, pero provoca un quiebre con ese más. Y empieza a declararlo desde que su posición legal le corresponde. ¿Dónde está usted?
¿Se está quedando solo en lo natural? ¿En lo circunstancial? ¿O está firme sobre la roca del Eterno, tomando sus decisiones desde aquí? Él declaró, accionó y obedeció. Vemos que hay un momento de fracaso, hay un tiempo de receso donde Jesús enseña su palabra, hay un momento donde Pedro lo capta, lo recibe, esa semilla germina en él, su fe se activa y él declara, él cambia totalmente la circunstancia. Aquí vemos un Pedro enfocado y situado en la coordenada correcta. Ya no está en la orilla, él se encuentra en las profundidades y está listo para ver lo que el Padre tiene preparado para él. Con convicción. Tal vez muchos acá en esta mañana pasen por alguna circunstancia. Yo no lo sé. No los conozco a todos. Pero el secreto siempre está en creerle a Dios, en tener paz. Y a veces puede sonar difícil y me pueden decir, Flores, que eso es muy difícil. Comience a manifestar al Cristo que le habita. Y esto en primer lugar me ha ministrado a mí. En cada una de tus áreas de tu vida, comienza a manifestar al Cristo que te habita. Yo sé que he madurado cuando la prueba viene, disculpe. Es ahí donde soy conformado conforme a la estatura del varón perfecto. Nada de lo que ocurra en lo temporal debe afectar o alterar con qué mentalidad usted decide y toma las decisiones en su vida. Él tiene el poder, Él es el médico de médicos, Él es el abogado que usted necesita. Y en esta mañana es necesario que usted se despierte y que deje de creer de que algo tiene que venir. Cristo mora en usted y Él le ha dado la autoridad para continuar adelante y sin importar el por qué. Da igual que las condiciones sean más adversas. Da igual que usted no lo vea, usted camina por fe. Entonces, ¿qué decisión va a tomar? Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces. Entonces, ahí vino el resultado. Es necesario que usted tenga fe, sea obediente y accione. Porque de nada sirve la fe si se queda estática. Santiago 2:8 dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré la mía por obras. La fe sin obras es muerta. Pedro estaba en la coordenada correcta, había delegado el poder a Jesús, en su caso delegue eso al Cristo que le habita, y tenía fe y obediencia íntegras. Y la obediencia siempre te invita a accionar, sobre todo en el reino. Y accionar significa acatar una orden. Y para acatar una orden usted tiene que comprenderla. Así que es muy bueno que usted capte, analice y comprenda lo que se le está indicando para luego poder accionar. La circunstancia natural puede exigir prisas, pero Dios no trabaja con sus hijos a las prisas y a las carreras. Él trabaja en el tiempo que es necesario, en su tiempo perfecto. No es ver para creer, sino que es creer para ver. Y hay una cosita más que me gustaría decirle, y es 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir. Así que por muy grande que te parezca la prueba que estás afrontando, Dios te ha dado la capacidad y los recursos para poder superarla. Y sí, lo ha hecho contigo, al igual que trabaja con el resto de las personas. Y Él te dará también la salida. Así que nunca desespere, actúe, escuche la enseñanza, reflexiónala, haga vida en su vida lo que escucha, la palabra de reino. Tome las nuevas decisiones que corresponden y accione siempre en fe para poder obtener los resultados que el Padre tiene para usted. ¿Cuántos aquí creen que hay que autoanalizarnos por un momento y decir, pues tengo que bogar mar adentro?
Y tengo que empezar a aprender a declarar más en tu palabra. Pero para declarar más en tu palabra, primero la tiene que escuchar. Primero la tiene que leer. Primero la tiene que entender. Y es muy importante que cada uno de los que está aquí sentados tiene un para qué. Y el objetivo no es estar solo allí. Es poder salir de estas paredes, de estas 4 paredes y manifestar a Cristo allí afuera, que es donde la gente lo necesita. A mí de nada me sirve que usted venga aquí y diga aleluya, gloria a Dios. Salió, se enfadó y despotricó de todo, dijo de todo. ¿Qué está manifestando con la gente que hay allá? Usted tiene que ser luz. Y lo debemos trabajar en conjunto. Esto no es un regaño. Le estoy diciendo que a mí esta palabra me ha golpeado por todos lados. Creo que por eso se me hace más sencillo compartirlo y le doy gracias a Dios por esto. Entonces, recuerde que la prueba circunstancial que vive no tiene poder alguno sobre su vida. Lo tiene el Cristo que le gobierna. Así que, ¿qué tal si le damos gracias a Dios y se pone sobre sus pies ahí donde está? Y hacemos una oración. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento que nos has permitido vivir. Gracias por esta palabra que nos enfrenta a ser mejores, a seguir avanzando, a no quedarnos estáticos, sino volvernos dinámicos en el reino. Señor, te doy gracias porque tu palabra es la que nos ha llenado de autoridad para poder pararnos aún enfrente de la prueba y tomar las decisiones correctas. Siempre enfocados desde una mentalidad de reino y no desde una mentalidad de un sistema caído que no sirve para nada. Papá, depura nuestras mentes de todas esas cosas y sabemos que está en nosotros tomar la decisión de qué respuesta dar cuando tú nos enseñas una prueba para poder ser promovidos a otros niveles. Y queremos seguir avanzando en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.